consecuencias. El Olimpo desencadenado, Zeus contra el trío Gamma. El aire de la arena, ya saturado de energía gamma y el hedor de la transformación, crepitaba con una tensión palpable. Zeus, el rey de los dioses, había descendido con una furia divina, su cuerpo expandiéndose a proporciones colosales, los músculos divinos tensos como cuerdas de arco. Frente a él, los tres generales gamma del líder, Red Hulk, con su piel escarlata pulsando con energía y las armas divinas corrompidas, Abominación, una montaña de brutalidad verde, y el hombre absorbente, cambiante y electrificante, con el brillo del Urú. ¿Qué mejor que una buena lucha para estirar? Retumbó la voz de Zeus, y se lanzó al ataque. El combate fue una tormenta de velocidad y poder puro. Zeus se movía como un rayo, aplicando su velocidad divina con una maestría que superaba la percepción, convirtiendo el espacio entre él y sus enemigos en una serie de explosiones. Sus puños meteóricos, cargados con la fuerza de un dios supremo, eran indetectables, apareciendo y desapareciendo para impactar con una potencia cegadora. El primer objetivo de Zeus fue Red Hulk. A pesar de su formidable tamaño y el poder de las armas divinas que blandía, Red Hulk era, en esencia, un tanque de fuerza bruta que dependía de sus ataques directos. Zeus se convirtió en una ráfaga de golpes, una ráfaga incesante de puños que impactaban el torso y la cabeza del gigante rojo con una celeridad inhumana. Red Hulk, que se había confiado en el poder de las armas que sostenía, apenas pudo reaccionar. Cada impacto lo hacía tambalear, su visión se volvía borrosa, su mente aturdida por la pura cizalla de los golpes divinos. Con un último puño meteórico directo al mentón, Zeus lo lanzó contra una de las gradas, donde Red Hulk se estrelló, dejando un cráter humeante, momentáneamente fuera de combate, su martillo y lanza rodando por el suelo. El foco de Zeus se volvió hacia el hombre absorbente y Abominación. Abominación, la encarnación de la tenacidad gamma, avanzó para interponerse, un muro de músculo inquebrantable, mientras el hombre absorbente cambiaba rápidamente de forma, imitando el hierro, la piedra y la electricidad, lanzando ráfagas de energía y golpes a distancia. Zeus, sin embargo, era implacable. Su velocidad lo hacía intocable para Abominación, que solo podía golpear el aire vacío. El rey de los dioses se centró en el hombre absorbente, la amenaza más versátil. Este, al ser un atacante mixto, intentaba mantener la distancia, pero Zeus cerró la brecha en un parpadeo. Con una furia contenida, Zeus concentró toda su fuerza. «Es hora de que aprendas tu lugar, criatura», rugió, y desató el golpe que había superado al tiempo mismo en su legendaria batalla contra Adán. Una ráfaga incomprensible de puños, tan rápidos que no existían en el continuo espacio-tiempo, se dirigió a la cabeza del hombre absorbente. El impacto fue devastador. La cabeza del hombre absorbente explotó en una lluvia de materia adaptable, su cuerpo colapsando y cayendo al suelo. Los dioses cercanos, que observaban con asombro, contuvieron el aliento. Lo había decapitado. Pero la sorpresa no duró. Al tocar el suelo, el cuerpo sin cabeza del hombre absorbente comenzó a reaccionar. Sus restos se fusionaron con la tierra y los escombros de la arena, absorbiendo su composición, y con un gorgoteo monstruoso, su cabeza se reformó, brotando de la masa terrestre como si nunca hubiera sido destruida. La habilidad del hombre absorbente para regenerarse al convertirse en el material que tocaba era algo que Zeus no había previsto en su ira. Fue en ese momento de estupefacción, mientras Zeus procesaba lo que acababa de ver, que el suelo bajo sus pies retumbó. Red Hulk, lejos de estar desesperado, se había levantado, su piel roja humeando con una rabia contenida. Su orgullo, el de un general y una criatura de fuerza abrumadora, había sido pisoteado por la velocidad de Zeus. No buscaría una venganza noble, sino un final rápido y brutal. La lanza divina, caída en el suelo a su lado, había sido adaptada.
Ahora, en lugar de una punta, se había convertido en un proyectil de energía gamma concentrada. No me humillarás más, anciano. Por el líder. Rugió Red Hulk, y sin pensarlo dos veces, la lanza proyectil salió disparada de su mano con la velocidad de un proyectil balístico. No era una lanza, sino un cañón de energía gamma. El proyectil, imbuido de poder divino y gamma, cruzó el aire y se clavó directamente en la cabeza de Zeus, perforando su cráneo con un sonido húmedo y espantoso. El rey de los dioses se detuvo, sus ojos perdieron el brillo y su cuerpo colosal se desplomó con un estruendo que hizo temblar los cimientos del Valhalla. El silencio fue absoluto, incluso los mutados gamma se quedaron inmóviles. El rey de los dioses, el todopoderoso Zeus, había caído. Su fin había llegado, no por la mano de un dios o un campeón humano, sino por la brutalidad y la astucia de un gigante gamma, en un golpe final y sorpresivo que marcó la victoria del líder en la arena. La última voluntad, Buda y Thor contra el fuego esmeralda. Mientras la arena temblaba con los choques titánicos entre Zeus y los generales gamma, una batalla que se desarrollaba simultáneamente, en un cruel telón de fondo, en un sector menos concurrido. Pero igualmente envuelto por la creciente niebla verde, Buda y Thor yacían vulnerables. Buda, con su cuerpo magullado y la sangre brotando de múltiples heridas, sentía que tenía mínimo todo destruido. La sabiduría milenaria no le servía contra el dolor físico que lo acercaba peligrosamente a la inconsciencia. Con cada respiración, sentía un crujido doloroso en sus costillas. A su lado, Thor, el dios del trueno, seguía inerte, un gigante caído por el impacto anterior de abominación, su armadura destrozada y su aliento superficial. Buda, con un esfuerzo supremo, logró mover apenas el brazo, apenas rozando el cuerpo de Thor, un leve temblor que delataba la inmensidad de su dolor. ¡Ah! Thor. Despierta, murmuró Buda, su voz áspera y apenas audible, un lamento ahogado por el caos creciente. Fue mala idea deshacer el Volund, añadió para sí mismo, la amargura en sus palabras. Si hubiera mantenido la conexión, quizás su cuerpo no se estaría rindiendo, su visión no se estaría nublando por momentos. De repente, una silueta llameante irrumpió en su campo visual. No era un fuego normal, era una llama esmeralda, pulsante con energía gamma, que envolvía una forma humanoide. La criatura se cernió sobre ellos, sus ojos brillando con una inteligencia sádica y una crueldad que iba más allá de la rabia irracional de los otros mutados. Era un juego para él, una tortura prolongada para sus nuevas presas. La antorcha humana gamma, con su cuerpo incandescente y una sonrisa de locura, ya no era Johnny Storm, sino un depredador pervertido. Vamos, dioses. Levántense. Quiero verlos bailar. Bramó la antorcha humana gamma, su voz distorsionada por las llamas verdes. Lanzó ráfagas de fuego gamma que explotaban peligrosamente cerca de ellos, quemando el suelo y el aire. El calor era insoportable, y el resplandor esmeralda era doloroso para los ojos heridos de Buda. ¡Maldito monstruo! Gruñó Thor, abriendo los ojos con dificultad, su vista empañada por la sangre y el dolor. El impacto lo había dejado casi inconsciente, pero la voz de Buda y el calor de las llamas lograron sacudirlo. Intentó levantarse, apoyándose en un brazo, pero el dolor recorrió su cuerpo. La antorcha humana gamma se movía en círculos alrededor de los dos dioses caídos, deleitándose en su impotencia. Disparaba pequeñas bolas de fuego que lamían la piel de Buda y Thor, quemaduras que aumentaban su agonía. Cada exhalación del mutado, cada risa maníaca, era un chorro de llamas que rozaba sus cuerpos, torturándolos lentamente. No te saldrás con la tuya, criatura. Rugió Thor, haciendo un intento desesperado por conjurar un rayo, pero solo logró un débil chisporroteo. Aún así, su puño, aunque lento y doloroso, intentó impactar el suelo cercano al mutado, agrietándolo. Era un gesto inútil,
pero un gesto de lucha. Buda, con los ojos casi cerrados, invocó lo último de su energía. Un halo dorado parpadeó a su alrededor, una barrera efímera que desvió algunas de las llamas. «Concéntrate, Thor, debemos salir de aquí», dijo Buda, su voz ahora apenas un susurro, cada palabra una lucha. La antorcha humana Gamma, harto de su juego, lanzó una llamarada más grande, una pared de fuego esmeralda que los rodeó, atrapándolos en un infierno personal. El oxígeno se volvía denso, los vapores gamma irritaban sus pulmones. La muerte por asfixia y quemaduras parecía inminente. «No podemos terminar así», exclamó Thor, intentando nuevamente conjurar su poder. En ese instante, un silencio abrupto e incomprensible envolvió la arena. La caída de Zeus había provocado que la antorcha humana Gamma, como todos los demás mutados bajo la influencia del líder, se detuviera momentáneamente. Era la ventana, la única oportunidad. Con un esfuerzo que le costó cada fibra de su ser, Buda extendió un brazo y, con el toque de un rayo, transfirió lo último de su energía divina a Thor, apenas lo suficiente para un último y desesperado acto. Sus ojos se encontraron por un breve segundo, una mirada de comprensión y de despedida. Justo cuando el caos amenazaba con reanudarse, y la antorcha humana Gamma comenzaba a moverse de nuevo, un destello a su lado. Thor, su cuerpo aún maltrecho, pero con una chispa renovada de poder en sus ojos, agarró a Buda y, en un instante, se teletransportó lejos del infierno esmeralda, desapareciendo del campo de visión de la antorcha humana Gamma. No era una huida gloriosa, sino una retirada desesperada, un acto final de supervivencia que solo la voluntad de ambos dioses había permitido. La arena corrompida, Ares y Hermes contra el legado de la perfección. Mientras el fragor de la batalla resonaba en el centro de la arena principal y Zeus desataba su furia, en las gradas superiores, donde antaño el público aclamaba a sus campeones, ahora solo reinaba el caos verde. Los asientos habían sido aplastados, los pasillos se habían convertido en trampas mortales, y los restos de lo que una vez fue el público se retorcían como grotescas marionetas Gamma. Ares, el dios de la guerra, con su armadura de batalla ensangrentada y una sonrisa brutal en su rostro, se movía entre los escombros. Había estado buscando una batalla digna, y el Valhalla le estaba dando más de lo que esperaba. A su lado, Hermes, el mensajero de los dioses, con su habitual calma, aunque su mirada reflejaba una seriedad inusual. Habían acudido al llamado de Zeus, pero lo que encontraron fue una emboscada silenciosa. De repente, una silueta se materializó entre las columnas rotas de las gradas. Era el Capitán América Gamma, su escudo de adamantium, ahora teñido de un verde enfermizo y de un tamaño ligeramente aumentado, resonaba con la energía Gamma. Sus músculos se habían vuelto aún más definidos, y sus ojos brillaban con una luz esmeralda, desprovistos de su antigua moral. «Un digno oponente», rugió Ares, con una euforia salvaje, y se lanzó sin dudarlo. El choque entre Ares y el Capitán América Gamma fue un estruendo de metal y carne impactando con una fuerza brutal. El dios de la guerra era un torbellino de golpes furiosos, cada uno buscando destrozar. El capitán, por su parte, utilizaba su escudo gigante no solo para bloquear, sino como un arma contundente, sus golpes guiados por una mente pervertida que mantenía la estrategia militar, pero ahora teñida de una crueldad metódica. Era un duelo de fuerza bruta y tenacidad inquebrantable, cada impacto haciendo temblar las ya inestables gradas. Mientras tanto, un zumbido agudo llenó el aire. Desde las sombras, Iron Man Gamma, su armadura repintada de un brillante verde y sus repulsores disparando ráfagas de energía Gamma, se lanzó sobre Hermes. Pantera Negra Gamma, ágil y silencioso como siempre, pero con garras que brillaban con una luz tóxica, flanqueó al mensajero. Hermes era la encarnación de la velocidad. Se movía como un Blair, esquivando los disparos repulsores de Iron Man con una elegancia que irritaba al mutado acorazado.
Pantera Negra Gamma intentaba anticipar sus movimientos, sus sentidos felinos agudizados por la radiación, pero Hermes era simplemente demasiado rápido. Era una danza del gato persiguiendo al ratón, donde el gato se frustraba más con cada intento fallido. Demasiado lento, héroes. Se burló Hermes, una pizca de su arrogancia usual asomándose, mientras se deslizaba entre los ataques. La batalla en las gradas se intensificaba, cada dios y cada vengador Gamma empujando sus límites. Ares y el Capitán América Gamma intercambiaban golpes demoledores, el escudo de adamantium resistiendo los puños divinos del dios de la guerra. Hermes mantenía a raya a Iron Man y Pantera Negra, su velocidad permitiéndole jugar con ellos, cansándolos. La pelea era un ballet de destrucción, una muestra del poder divino contra la perversión Gamma. Fue en ese momento de frenesí, mientras Ares lanzaba un golpe con todas sus fuerzas, que algo insidioso ocurrió. Ares gritó. No un grito de guerra, sino un grito de dolor, una contracción repentina que lo hizo tambalear. Hermes, en su persecución, se detuvo en seco, una fracción de segundo, al escuchar a su hermano. Sus ojos se fijaron en Ares, quien se desplomaba de rodillas, con las manos en la cabeza. Una agonía indescriptible distorsionaba el rostro del dios de la guerra. Hermano. ¿Qué? Hermes no pudo terminar la frase. De la oreja de Ares, con un chasquido casi inaudible, emergió una figura diminuta, Ant-Man Gamma. Se había infiltrado en el cuerpo del dios de la guerra, reduciéndose al tamaño microscópico para inyectarle la infección Gamma desde dentro, una táctica asquerosa y cobarde que el líder había perfeccionado. Los ojos de Ares se volvieron de un verde brillante, su piel comenzó a hincharse y a cubrirse de pústulas verdosas, su cuerpo se retorcía mientras la transformación se apoderaba de él. Esa milésima de segundo de horror y distracción fue todo lo que Iron Man Gamma necesitó. Un potente rayo repulsor, cargado con energía Gamma, impactó a Hermes de lleno en el pecho, lanzándolo por los aires. El impacto lo hizo estrellarse contra una de las columnas más altas de las gradas, su cuerpo chocando con un golpe sordo. Mientras Hermes se desplomaba, su visión se nublaba, un sonido diferente y más pesado sacudió todo el Valhalla. Un impacto masivo, un estruendo final que resonó por encima del caos. Miró hacia la arena principal con los ojos apenas abiertos, y lo vio. El cuerpo colosal de su padre, Zeus, el rey de los dioses, yacía inmóvil en el suelo, su cabeza perforada, el aura divina apagada. Muerto. El horror lo golpeó más fuerte que el rayo. Todos los dioses caían, uno a uno, los héroes se convertían. La batalla estaba perdida. La invasión era imparable. Con una rabia y una desesperación heladas, Hermes no pensó en el honor o en la venganza. Pensó en la supervivencia. Con una velocidad que superó incluso sus propios límites, una borrosidad tan extrema que apenas era visible, Hermes desapareció de las gradas, dejando atrás a su hermano Ares, ahora una abominación Gamma, y a los Vengadores Gamma victoriosos. En la distancia, se escuchó un nuevo estruendo de combate. La arena central seguía siendo un infierno, y las ilusiones de Loki parpadeaban en el caos, el dios de las mentiras luchando con una astucia desesperada contra la marea interminable de mutados Gamma. Uno de los últimos dioses en pie, aferrándose a la batalla con engaños y magia. La ciencia corrompida, Tesla frente a Sax. Mientras la arena y las gradas se convertían en campos de batalla para dioses y héroes mutados, en un laboratorio auxiliar del Valhalla, Nikola Tesla continuaba su lucha. Su superautómata, a pesar de su diseño superior, había recibido impactos constantes, y su visor, aunque solo un poco rajado, era un punto de vulnerabilidad creciente. Tesla, con la precisión de un cirujano y la ferocidad de un guerrero, acababa de desintegrar al último de un grupo de mutados. Una criatura especialmente grotesca, tenía un cuerpo tan transparente que se podían ver sus huesos, un testimonio macabro de la perversión Gamma.
Estos especímenes, increíblemente resistentes, murmuró Tesla a través del modulador de voz, analizando los restos. En ese instante, una descarga eléctrica masiva lo golpeó por la espalda, a quemarropa. No fue un golpe físico, sino una explosión de energía pura. La armadura de Tesla crujió, los circuitos internos del superautómata se sobrecargaron con un zumbido agudo y alarmante. El impacto lo arrojó violentamente contra una pared, dejando una marca chamuscada. Imposible. ¿Qué? Tesla se recompuso, intentando mantener la distancia, pero al girarse, su visor captó la forma abstracta y pulsante de su atacante. Era Sax, un ser de energía viva, un remolino de electricidad gamma y furia irrefrenable, un aliado clave del líder para desestabilizar la tecnología divina. Sax no tenía forma sólida, y los intentos de Tesla de golpearlo pasaban a través de su cuerpo eléctrico. Su mente brillante comprendió el problema al instante: la energía pura no podía ser combatida con la fuerza bruta o el impacto cinético de su traje. Una entidad de energía. ¡Qué fascinante!, dijo Tesla, su voz teñida de una mezcla de peligro y extraña admiración, incluso en su desesperación. Intentó reconfigurar los cañones de energía de su traje para un pulso electromagnético, pero Sax fue más rápido. Con un rugido que resonó como el estallido de 1.000.000 de rayos, Sax concentró su forma y lanzó un rayo contundente, un torrente de pura energía gamma que impactó directamente en el pecho del superautómata. El cristal rajado del visor se desintegró con un estallido, y la armadura, ya sobrecargada, no pudo soportarlo. Se abrió, exponiendo a Tesla. La energía gamma se abalanzó sobre su piel, una sensación ardiente y helada a la vez. Nikola Tesla sintió una punzada de dolor, pero también una extraña conexión con la energía que lo invadía. Sus venas comenzaron a abultarse, su piel pálida adquiría un matiz verdoso. Sus ojos se abrieron con horror al sentir los primeros e innegables cambios en su propio cuerpo. La perfección del líder estaba llegando. ¡Y mierda! Esto no es posible. Jadeó, la voz sin modulador, llena de pánico. En un acto desesperado, mientras Sax preparaba otro ataque para consumirlo por completo, Tesla activó lo último que le quedaba del superautómata. Un pequeño compartimento se abrió en su muñeca, revelando una última y diminuta bobina de teletransportación. Solo le quedaba una carga, y el destino era incierto. Un riesgo es un riesgo. Lo importante es vivir. Gritó, su voz apenas una queja. Con un destello azulado y un zumbido final, Nikola Tesla se teletransportó, desapareciendo del laboratorio. Sax lanzó un rugido de frustración mientras su objetivo se desvanecía. El paradero de Tesla era desconocido, un salto a la desesperación, esperando no haber terminado peor de lo que estaba. El rescate inesperado, Albitr, Insi-Huang y la cura de Banner. Mientras el Valhalla se desmoronaba en una orgía de verde y destrucción, en sus laberínticos pasillos, dos figuras se movían con una eficiencia letal. Eran Hulk, con su imponente presencia, y Ojo de Halcón, sus movimientos precisos y calculados. Habían rescatado a una valquiria, Albitr, y ahora los tres caminaban por pasillos donde la radiación gamma era palpable, aunque ellos, por alguna razón, parecían inmunes. Hulk cargaba un cuerpo inerte sobre su hombro, una figura pequeña y regia que apenas se movía. Albitr lo miró con preocupación. ¿El emperador estará bien?, preguntó Albitr, su voz teñida de ansiedad, mirando a Insi-Huang, cuyo cuerpo había sido salvado por ella en el caos del primer impacto con Abominación y el hombre absorbente, y ahora yacía inerte en el hombro de Hulk. ¿Y la radiación? ¿Cómo es que ustedes, y él, no se infectan? Estamos caminando dentro de ella. Ojo de Halcón asintió, su mirada aguda escudriñando los pasillos. Es por Banner. El Doc Banner es más que solo la otra parte de Hulk.
durante años, ha estado trabajando en una forma de contrarrestar la radiación gamma desde que el líder tomó nuestro mundo. Desarrolló una especie de anticuerpo. Una cura. Hizo una pausa, su expresión se endureció ligeramente. Funciona, pero solo si el infectado está en sus primeras 24 horas. Después de eso, la transformación es demasiado profunda. Los cerebros se pudren, la voluntad se pierde. Es inútil. Albito procesó la información, un atisbo de esperanza brillando en sus ojos. Mi mundo. Era un lugar de orden y honor, dijo Albito, su voz melancólica mientras miraba los despojos del Valhalla, una visión tan ajena a la magnificencia de su hogar. Ahora, solo queda caos. Mi misión era guiar a los héroes caídos, pero ¿qué hago cuando el Valhalla cae y los héroes se vuelven monstruos? Sobrevivir. Y resistir, respondió Hulk con voz grave, el cuerpo de Inzihuang apenas un bulto en su hombro, su mirada fija en el camino. En nuestro mundo, también perdimos mucho. Pero nunca dejamos de luchar. El líder cree que nos tiene acorralados, pero aún hay chispas. Mientras conversaban, un destello azulado se materializó frente a ellos con un zumbido agudo. Nikola Tesla apareció, tambaleándose, su ropa rasgada, y su piel mostraba las primeras, aterradoras marcas verdosas de la infección. Estaba débil y a punto de caer. ¡Por los cielos! ¡Un infectado!, exclamó Albitr, empuñando su arma, aunque reconoció la forma humana del científico. «Espera», ordenó Ojo de Halcón, su mano extendida. Sacó una pequeña jeringa de su cinturón, llena de un líquido iridiscente. Con movimientos rápidos y precisos, se acercó a Tesla, quien lo miraba con ojos vidriosos y llenos de pánico. Antes de que el genio pudiera protestar, Ojo de Halcón le administró la inyección en el cuello. Tesla sintió un ardor inicial, seguido de una sensación refrescante que recorrió sus venas. Las marcas verdes en su piel comenzaron a retroceder, y la sensación de náuseas y el dolor se desvanecieron. Su mente se aclaró, y miró a Ojo de Halcón con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Qué fue eso?, preguntó Tesla, su voz aún un poco débil. Ojo de Halcón sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. La bienvenida a la resistencia, amigo. Estás a salvo. Ahora eres inmune a la radiación gamma. El genio miró el cuerpo de Inzihuang en el hombro de Hulk, luego a la Valquiria, y finalmente a sus dos inesperados salvadores. El Valhalla caía, pero en las sombras, una nueva esperanza comenzaba a forjarse. Las puertas del infierno, Nostradamus, Kintoki y Anubis contra la Brigada Gamma. Mientras el Valhalla se desmoronaba, en un último acto de desesperación, Nostradamus, su cuerpo herido y su ojo perdido, corría hacia las imponentes puertas del infierno, su única vía de escape. Para su sorpresa, no estaba solo. Sakata Kintoki, el estoico guerrero humano, con su espada legendaria lista, y Anubis, el dios egipcio de la muerte, con su mirada fría y calculadora, también habían tenido la misma idea. «Apártense, mortales y dioses», gritó Nostradamus, su voz llena de urgencia, mientras se detenía frente a las puertas imponentes. «Este es nuestro único camino», dijo Kintoki, su mano aferrada a la empuñadura de su espada, su fuerza sobrehumana tensa, listo para cualquier cosa. «No pasarán», una voz atronadora resonó. De las sombras, 4 figuras colosales emergieron, cada una un monumento a la brutalidad y la perversión gamma. Era la brigada de demolición, ahora potenciada con energía gamma, sus cuerpos hinchados y sus ojos brillando con un verde enfermizo. El demoledor, su líder, blandía su palanca indestructible, ahora irradiando energía gamma. El odio hacia Thor, incluso corrompido, aún ardía en sus ojos. Bulldozer, con su casco de metal blindado, se preparó para embestir, su cabeza un ariete gamma.
Martinete, sus enormes puños brillando con poder gamma, estaba listo para aplastar. Y Bola de Trueno, el cerebro del equipo, hacía girar su bola de demolición con una cadena, la energía gamma crepitando a su alrededor. La batalla comenzó, un choque desesperado contra probabilidades imposibles. Kintoki, a pesar de ser un simple humano, luchaba con una fuerza y habilidad sobrehumanas, su espada cortando a través del aire con una precisión letal. Anubis, con un gesto, invocó a 10 guerreros espectrales, fantasmas de los muertos, para que lo ayudaran, pero la brigada de demolición era implacable. Nostradamus, aunque un cobarde por naturaleza, sabía que no podían ganar. «Debemos llegar a las puertas», gritó, su mente trabajando a la velocidad de la luz. Usó su premonición, su habilidad para ver 10 segundos en el futuro, pero solo veía muerte y destrucción. No había una victoria convencional. La palanca del demoledor golpeaba con una fuerza capaz de aplastar montañas, el casco de bulldozer embestía con una velocidad imparable. Los puños de Martinete rompían huesos y la bola de demolición de Bola de Trueno destrozaba la realidad. La brigada, potenciada por la energía gamma, era una fuerza imparable. En un acto final de desesperación, Nostradamus, con una mirada de determinación en su rostro, extendió sus manos hacia las puertas del infierno. «Que el abismo nos salve», gritó. Las puertas, con un rugido que resonó por todo el Valhalla, se abrieron de par en par, revelando un abismo de oscuridad infinita. La gravedad pareció invertirse, y un torrente de energía oscura comenzó a succionar todo a su alrededor. Kintoki, Anubis y Nostradamus, resistiendo la atracción con todas sus fuerzas, se aferraron al borde de las puertas. La brigada de demolición, sin embargo, fue tomada por sorpresa. Sus cuerpos, potenciados por la energía gamma, eran más pesados, más fáciles de arrastrar. Uno a uno, fueron succionados por el abismo, sus gritos ahogados por el rugido de las puertas. Con un último esfuerzo, Kintoki, Anubis y Nostradamus saltaron a la oscuridad, las puertas del infierno cerrándose tras ellos con un estruendo final. La brigada de demolición había sido derrotada, no por la fuerza, sino por el abismo mismo. El precio de la supervivencia había sido alto, pero al menos, este pequeño grupo había escapado del infierno verde del líder. Continuará.